Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y tutor Marcos Quispe, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de árboles y obviamente seguimos en lo que es implementación, ¿no? Haciendo algoritmos ya en código fuente. Bien, jóvenes, en el anterior video ya habíamos visto los algoritmos sobre sumar los elementos de un árbol, lo que es la cantidad de nodos hojas y validar si dos valores dados eran hermanos, ¿no? Fue interesante, un poquito largo el video, pero valió la pena porque hemos entendido y hemos analizado diversos casos, así que fue bueno. En esta ocasión vamos a ver algunos conceptos que se usan bastante, bueno, relacionados a lo que son árboles, ¿ya? El primero es la altura de un árbol. Es el número de nodos del camino más largo desde la raíz hacia una hoja. Si el árbol es vacío, la altura es cero. Por ejemplo, recuerden, es el número de nodos del camino más largo desde la raíz a una hoja. Veamos el siguiente ejemplo. Este árbol, ¿cuál sería su altura? Vean, el camino más largo sería este aquí, ¿no? Sería de esta manera. O también sería de esta manera. En cualquiera de los dos casos, ¿cuánto es la altura? 3. Bueno, 4, perdón. No se trata de la cantidad de aristas, se trata de la cantidad de nodos del camino más largo. Por lo tanto, aquí es, bueno, puede ser este o puede ser este aquí. 4 nodos. Forman parte del camino más largo, entonces la altura sería 4. Veamos estos otros ejemplos. ¿Cuánto sería la altura en este caso y cuánto sería la altura en este otro caso? Seguro que ya tienen dos valores en mente, ¿no? Para el primero la altura sería 2, ¿no? 1 y 2, 2 nodos. Para el siguiente ejemplo, ¿cuánto sería la altura del camino más largo? 5, ¿no? No significa, jóvenes, que siempre el camino más largo esté por el lado de la izquierda. Puede estar de cualquier manera, ya sea izquierda o derecha, por el centro, o sea, no hay problema con eso. Entonces aquí sería en el otro 5, en el primero 2 y en el otro 5. Y bien, jóvenes, entonces, ¿qué les parece si hacemos la solución para este algoritmo? Ahora, ¿cuál sería la solución? Noten bien que, a ver, pongámonos en lugar del nodo 10. A pesar de que es el nodo raíz, ya pongámonos en el nodo, en el 30 ya. ¿Cuánto es la altura de su hijo izquierdo? 1. La altura de su hijo derecho, 0. ¿Cuál es el mayor? El del izquierdo, entonces se queda ese. 1 más el nodo que actualmente estoy, son 2. Eso sube hacia arriba. Cuando estoy en el nodo 40, ¿cuánto es la altura del hijo izquierdo? 2. Del hijo derecho, 1. ¿Cuál es mayor? Obviamente 2, ¿no? De ambos, el mayor es 2. Por lo tanto, eso más el nodo en el que estoy, 3. Eso sube hacia arriba y cuando retorne, cuando esté en el nodo 20 y haya retornado de haber ido por el camino izquierdo y por el camino derecho, ambos van a devolver un resultado, ¿no? El primero, ¿cuánto va a devolver? El resultado de haber llamado al hijo izquierdo y ido por el hijo izquierdo es 3 y por el hijo derecho es 2. ¿Cuál es mayor? El izquierdo en este caso. Me quedo con el mayor 3 más el nodo en el que estoy, 4. Y eso retorno hacia arriba. 4. En el nodo 10, la altura del hijo izquierdo, ¿cuánto es? 4. La altura del hijo derecho, 3. Me quedo con el mayor, que sería 4, más el nodo actual, 5. Y entonces, fíjense, al final, la altura de este árbol sería 5. Y así es como vamos a resolver esto, jóvenes. Va a ser un algoritmo súper sencillo. A ver, lo primero, voy a crear un public, un entero. Obviamente esto devuelve un entero. Y alguien diría length, por lo de altura, ¿no? Pero también, jóvenes, aquí se usan dos conceptos. Como tratamos del árbol en general, y no de un nodo en particular, sino del árbol en general,
Se suele usar dos conceptos que ambos tendrían el mismo resultado, ¿ya? Entonces, aquí me faltó esto, ¿no? Length. Podrían usar length o también podrían usar el otro que es depth, de profundidad. En este caso ambos tendrían el mismo valor. Yo voy a usar digamos que por costumbre o conveniencia, ya me he acostumbrado a lo que es bueno, con que lo llamen length o depth y esto sea del árbol en general, ambos van a tener lo mismo, ¿ya? Aquí puede que algún docente le diga no, pero la longitud suele ser así, o la altura o la profundidad es distinto. Voy a ser honesto, no voy a entrar en esa discusión porque al final hay demasiada información en internet sobre esto y al final si nos ponemos a buscar y a tratar de ver quién tiene la razón, creo que vamos a caer en el asunto del huevo y la gallina. Ojo que la longitud es distinta que la profundidad cuando hablamos de un nodo en particular. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la altura del nodo de un valor en específico, ahí ya hay un significado diferente, ¿ya? Y si digo la profundidad de un valor del árbol, entonces hay definiciones específicas cuando tratamos de encontrar la altura o la profundidad de un valor particular del árbol. Pero en este caso, cuando yo intento hallar la altura o la profundidad del árbol, ambos casos el resultado es el mismo. Por eso es que si algunos lo llaman length, está bien, y si otros lo llaman depth, también, ¿ya? Entonces no nos hagamos lío. Yo voy a usar depth, ¿de acuerdo? Voy a usar este valor. Como saben, jóvenes, mi método que va a ser accedido no necesita recibir parámetros, ¿no? ¿Cuál es el que va a recibir parámetros? Mi función máscara, ¿ya? Entonces, este de aquí es el que va a recibir un node, tipo node. Y bueno, obviamente aquí lo que vamos a hacer enseguida lo completamos. Vamos primero con la función máscara, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, primero el caso base, ¿no? Si el nodo que estoy recibiendo por alguna razón me llega que es nulo, ¿qué hago? Definitivamente acá hago un return de 0. Ahora, lo siguiente, si el nodo que estoy recibiendo obviamente no es nulo, pero es hoja, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando llegue? A ver, vamos a este caso simple de acá. Cuando llega aquí, el 40 es hoja, por lo tanto debería retornar 1, ¿no? Porque es un solo nodo. Cuando suba hacia arriba y un nodo ya no sea hoja, es decir, tenga uno o dos hijos, ahí ya tengo que evaluar cuál es mayor, si el resultado del izquierdo o del derecho. Pero entonces, cuando un nodo sea hoja, yo voy a hacer un return 1. Luego, en otros escenarios, voy a hacer un depth y voy a enviarle, ¿qué cosa? Node.getLeft. Y voy a hacer una copia parecida y en otro voy a enviarle el write, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, de vuelta, por cuestiones de comprensión, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Si el izquierdo, y aquí voy a poner el derecho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntarnos cuál es mayor. Si es hoja, no hay lío, retorno 1. Caso contrario, tiene uno o más hijos, o dos hijos, entonces va a venir por acá. Voy a hacer la llamada por ambos caminos, ¿ya? Y debo evaluar cuál es el mayor de esto. Entonces, alguien diría, profe, yo voy a hacer izquierdo. Si izquierdo es mayor que el derecho, entonces hago un return del izquierdo más 1. ¿Por qué este 1? Por el nodo actual en el que me encuentro, ¿ya? Caso contrario significa que el derecho o es igual o es mayor. Entonces digo caso contrario, el derecho. Y bien, jóvenes, ya está mi algoritmo de profundidad. Aquí en el público, esta sería mi función máscara, ¿no? No es necesario que lo anotes, hombre. Yo lo anoto solo, son los últimos métodos. En adelante ya no voy a anotarlo tanto, ¿ya? Y aquí simplemente hago una llamada que diga return depth y le voy a enviar ¿qué cosa? El root.
caramba, aquí algo no me está funcionando. Ay, 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 ay. Qué error mío, jóvenes. A ver, ¿quién se dio cuenta cuál es mi error? ¿Por qué no me reconoce el root? A ver, le doy unos segundos. Traten de analizar por qué es que no me reconoce el root. Bien, joven. Pasa que por alguna razón estoy en la clase de Node, ¿ya? Y no debería implementar esto aquí. Esto es una función, una lógica que tiene que estar en la clase. Voy a cerrar esto para no confundirme. Tribinary, jóvenes, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí debería estar. Bien, ahora sí ya me reconoce porque estoy en Tribinary y Tribinary sí tiene un campo root. Bien, y eso, jóvenes, entonces voy a proceder voy a dejar esto que era de antes, pero voy a copiar todo esto que esté abajo, ¿ya? Para que no se vea un poco sucio. No, mejor arriba. Ya. Listo, entonces voy a hacer un sort y a ver, voy a hacer primero un tb.depth de profundidad y listo, que me vuelva cuánto es la profundidad. Entonces digo, listo. Veamos cuánto me debería devolver aquí. 2 si no me equivoco, no, 3. 3 me debería devolver. En este ejemplo dado, 3. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo al 6, por ejemplo? A ver, pongámosle al 6. Al 6 le vamos a colocar que tengo un hijo izquierdo de... un hijo izquierdo de... ¿Qué valor me faltaría? El 3, ¿no? ¿Qué les parece si vamos por otros números? El 10 y el 20. Fíjense, el 6 ya tiene al 10 y al 20. Ahora, uno más, a ver. Vamos con el 20. Pongámosle un derecho que sea nulo, un izquierdo, perdón, y uno que sea 25. ¿Cómo quedaría nuestro árbol? Y así, ¿no? Vieron, jóvenes, que es una belleza tener esta impresión, pero claro que sí. Ojo, jóvenes, que si han llegado a este video y no han visto el video donde hemos este, incorporado una implementación acá hecha por su docente de este tipo de impresión en consola, por favor véanlo, les voy a dejar el link en el video y ya. ¿Cuánto sería la profundidad aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, algo no está bien, ¿o sí? A ver, vamos a de nuevo a hacerlo correr. Ya me está dando que debería ser, ¿cuánto debería ser? 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Pensé que era así, me estaba confundiendo, joven. 2, 3, 4, 5 elementos es la altura máxima del árbol. Bien, perfecto, jóvenes. Una belleza, ¿no? A ver, yo sé que más de uno me habrá hecho una observación aquí porque ya tiene más conocimiento del lenguaje, ¿no? Y diría, pero profe, ¿por qué hacemos 5 líneas? Esto se resuelve en una sola línea. Y tiene razón. Noten bien, jóvenes, voy a borrar esto y lo voy a resolver de una manera en una sola línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente hago un return. Hay una función, una librería, la librería math.max, al cual yo le puedo pasar dos valores, izquierdo, y le paso el derecho y me devuelve el mayor de los dos. Y a ese resultado, al máximo de ambos, le sumo un más uno y me debería de resultar lo mismo. A ver, vamos a hacerlo correr. Aquí está, ¿no? Pero claro, jóvenes, así de bonito ese programa. Ahora alguien diría, pero profe, en lugar de pasarle variables, ¿por qué no hago esto? Lo pongo acá y esto acá. Recuerden, jóvenes, aquí lo importante es tratar de que el código sea legible. ¿Puedo hacerlo en una sola línea todo? Sí. Copio esto, lo coloco acá, copio esto, lo coloco acá y ya queda en una sola línea, pero la comprensión, jóvenes, visual, entenderlo a primera vista sin tener que hacer mucho esfuerzo, esto se ve más simple y entendible. Entonces, yo voy por ese lado, ¿ya?
Pero esto sí funciona y esto está entendible, ¿no? El máximo de ambos más 1, listo. Fíjense que hasta incluso no ocupa mucho campo, o sea, es simple, corto y ya. Bien, jóvenes, entonces este algoritmo quedó una belleza. Vamos con el siguiente, a ver, vamos a tratar de hacerlo más rápido. ¿Qué dice el siguiente algoritmo? Árbol binario lleno. Es aquel en el que todos los nodos tienen 0 o 2 hijos, con excepción de, bueno, de la raíz, ¿no? La raíz puede no tener hijos, bueno, en este caso sería igual 0, ¿no? Entonces, eso es un árbol binario lleno, jóvenes. Es aquel árbol donde todos sus nodos tienen 0 o 2 hijos, ¿ya? Por ejemplo, veamos los siguientes casos. Tengo aquí dos árboles. ¿Cuáles de ellos serían árboles llenos? ¿Izquierdo, derecho o ambos? Tienen que tener 0 o 2 hijos. Cuando dice con excepción de la raíz, jóvenes, se refiere a que la raíz puede ser nulo, digamos, ¿no? Pero tienen que tener cualquier nodo 0 o 2 hijos. Bien, a ver, ¿quién dice algo por aquí? Ok, el de la izquierda, ¿no? Es un árbol lleno. Fíjense, cualquiera de esos nodos tienen 0 o tienen 2 hijos. Este tiene 2 hijos, tiene 2 hijos, no tiene hijos, está bien. No tiene hijos, tiene 0 hijos, 0 hijos. Y los de arriba tienen 2. Aquí, este nodo de aquí tiene un solo hijo. Por eso no es un árbol lleno, ¿ya? El siguiente caso. ¿Serán los dos árboles llenos? Bueno, sí, ¿no? Son árboles llenos. Porque fíjense, cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Este tiene 2 hijos. Este tiene 0 hijos. Este tiene 2 hijos. Este es 0 hijos, 0 hijos. Entonces este es un árbol lleno. Aquí también. Cualquier nodo tiene 0 o tiene 2 hijos. Entonces, jóvenes, ese es la explicación sobre un árbol lleno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es implementar una función que me determine si el árbol en el que estoy es un árbol lleno. Entonces me voy a agregar una función public boolean is full, que me diga si es lleno, ¿ya? Este va a ser el método principal. Luego el otro voy a hacerme un privado, un private, is full, y este ya se va a encargar de la parte recursiva. Este va a ser el trabajo completo, todo el trabajo básicamente. El otro solo es una pantalla, ¿no? Ahí, que lo hace simple para el usuario que lo va a ocupar y desde dónde se va a ocupar, ¿ya? Lo primero entonces, caso base. A ver, vamos a intentar copiar, no sé si copiar, pero a ver, caso base. Listo. Siguiente. ¿Qué pasa, jóvenes? Cuando yo tengo que devolver resultados booleanos, jóvenes, yo tengo a veces que entender si mi respuesta depende de que se recorra todo el árbol o no, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá. Aquí yo no necesito recorrer todo el árbol. ¿Por qué? Porque basta que yo encuentre un caso que no cumpla, como por ejemplo acá, ¿no? Y este es un árbol pequeño. Imaginen que aquí el 60 tuviera más nodos, ¿no? Todo un subárbol más grande el 60. Entonces, pero aquí el 30 ya no cumple. Entonces, hay algoritmos donde yo debo identificar y saber de, ¿realmente vale la pena que recorra todo el árbol? O cuando encuentre un caso que no cumpla, me retiro. Entonces, va por ahí, joven. Por ejemplo, ¿cuál sería mi condición acá? Como el árbol, bueno, si es nulo, se sale, ¿no hay que retorno? ¿Qué pasa cuando venga a un árbol que donde, bueno, es nulo? ¿Qué retornaría hacia arriba? Buena pregunta, ¿no? A ver, vengo acá. Si este tiene uno solo, hago la llamada a ambos.
Solo si tiene dos hijos. Si tiene un hijo, me saldría. ¿Cómo lo tomo? ¿Qué pasa si llega acá? ¿Lo tomaría como true o false? True, ¿no? Si llega a los casos donde sí, retornaría true. Ya. Si me topo un caso donde el nodo es nulo, retorno true. Perfecto. Entonces lo siguiente que sigue es if full. Y le paso que el node.getLeft. Y luego le voy a pasar el node.getRight. Hasta aquí ya estoy haciendo las llamadas recursivas, pero ¿cómo va el asunto, jóvenes? Entonces voy a hacer algo parecido a lo anterior. Entonces, obviamente esto no es de tipo entero, y full devuelve algo que es booleano. Entonces voy a hacer algo similar, pero para el otro, ¿no? Rayos. Es el teclado. Bueno, aguardemos un ratingo. Ya. Entonces esta es la parte del derecho. Y como les decía, jóvenes, a ver, lo que yo voy a hacer es decir, bien, lo primero, voy a preguntar. Si en algún momento estoy analizando un nodo, punto, y ese nodo tiene un solo hijo, fíjense que no tengo la función que me dice si tiene un solo hijo. Tengo la función que me dice si tiene dos hijos o si es hoja, ¿no? Entonces, ¿me convendría implementar una función? Yo digo que sí, para que sea más entendible. Entonces voy a hacer un copy-paste en la clase node del método hasToSum y voy a decir has, le voy a llamar onlyOneSon, ¿ya? Si tiene un solo hijo. Eso significa, primero, aquí podría hacerlo de varias maneras. Podría decir si el izquierdo es nulo y el derecho es diferente de nulo, o si el derecho es nulo. Hay varias maneras, jóvenes. A ver, vamos a hacer la primera, la rápida, ¿ya? Entonces la primera sería si el izquierdo es diferente de nulo y el derecho es nulo. Luego la otra sería si el izquierdo es nulo y el derecho es diferente de nulo. Entonces ahí fíjense, tiene un solo hijo. Has only one son. ¿Ya? Alguien diría, pero profe, ¿por qué no hacemos algo parecido? ¿Ya? Está bien, lo que hizo está bien, funciona, pero también podría funcionar. Uno, si el nodo no es hoja y el nodo no tiene dos hijos, entonces significa que tiene uno solo. Puede ser el izquierdo o el derecho. Entonces esto también funciona. Cualquiera de los dos jóvenes está muy bien, ¿ya? Pero yo me voy a quedar con el primero. Digamos que me agrada. Ya. El izquierdo es diferente de nulo y el derecho es nulo. O el izquierdo es nulo y el derecho es diferente. Entonces ya tengo el método. Simplemente digo has only one son. Si tiene un solo hijo, ¿qué hago? No sigas más y retorna false. Entonces vengo aquí y digo, ok, caso contrario, jóvenes, si es que tiene un solo hijo, me salgo y retorno falso. Si es hoja o si tiene dos hijos, quizás como caso base alguien diría, pero profe, ¿por qué no ponemos si el no es hoja? Listo. Si es hoja, que retorne true, y si llega un caso donde el no es nulo, también que retorne true. Belleza, no pasa nada. Entonces, caso contrario, si tiene un solo hijo, retorna falso. Y si no, es que tiene dos hijos y hace las dos llamadas, ¿ya? ¿Y cuál sería mi respuesta? No, return. Lo que te devuelve el izquierdo tiene que ser true. Y además, lo que te devuelve el derecho también tiene que ser true. Si ambos son true, entonces el árbol es lleno. Así hasta el último momento. Pongámoslo a prueba. Tal vez alguno mira, no creo, profe, como que no me convence su lógica. Pero veamos, vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Si es que se puede, ¿no? Is full y le voy a pasar el árbol. Veamos, este árbol que dicen, ¿es full o no es full? De entrada no, ¿no? Porque fíjense que el 20 tiene un solo hijo, el 5 tiene un solo hijo. Ah, ya me faltó la llamada, ¿no? Bien, return
is full y le paso el root, que parta desde el root. Entonces vamos a hacer de nuevo esto y me va a devolver que no es un árbol lleno. Is full, a ver, algo me... Ah, ya no estoy llamando al método, ¿no? Bien, perfecto. Suele pasar, jóvenes, está error 5. Bueno, false. Ya está bien. A ver, le voy a quitar al 20 a sus hijos, que no haya esto. ¿Me debería dar true o false? False, ¿no? Porque el 5 no es un... No, por el caso del 5 esto no es un árbol lleno, porque el 5 tiene un hijo. Recuerden las reglas, tiene 0 hijos o 2 hijos. El 1 tiene 0 hijos, cumple. El 5 no cumple. Por lo tanto, al 5 si yo le quito eso, ya me debería retornar que es un árbol lleno. Ahora ya me da true. Si yo al 6 le quito lo suyo, me debería retornar también true, ¿no? Porque todos los nodos tienen 0 o 2 hijos. ¿Vieron, jóvenes? Pero claro, pues es una belleza, ¿no? Una vez que uno le entiende, puede hacer los algoritmos que se puedan pensar. Entonces es un árbol lleno, porque cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Y bien, jóvenes, entonces esa es la implementación del algoritmo isFull. Alguien diría, profe, ¿qué pasa si yo le quito esta línea del isLeaf? Nada, porque a pesar de que sea hoja, como no tiene un solo hijo, va a venir por acá y va a llamar a los casos nulos y va a devolver true también. Por lo tanto aquí, si yo hago esto, igual me va a devolver true. ¿Ya? Ahora, si yo habilito el caso donde ya no cumple, por ejemplo, el 5, donde se le asigna un solo hijo, ahí ya me devuelve false. Aquí está, ¿no? Entonces, jóvenes, cualquiera de, si lo quitan o no, no hay mucha diferencia. ¿Cuál sería la única diferencia? Yo diría optimización, ¿no? Quizás la optimización es que si es el nodo que estoy analizando es hoja, ya no va a seguir, ya no va a hacer esto. Y lo peor, bueno, lo mejor diría, ya no va a ser 2 llamadas recursivas por su hijo izquierdo y derecho. Si es que es hoja y no, en realidad su hijo izquierdo y derecho son nulos, ya no va a llamar recursivamente. Y eso es bueno porque ya no hay 2 llamadas nuevas recursivas. Por lo tanto, mi sugerencia es que yo lo dejaría acá. ¿Ya? Bien, jóvenes, como bueno, parte de la optimización si quieren verlo y ya. Ok, jóvenes, entonces vamos ahora a otro concepto. Ya hemos visto los árboles llenos. Vamos, ¿qué es un árbol binario perfecto? Ya hemos visto que lleno dice con que sus nodos tengan 0 o 2 hijos es más que suficiente. Es un árbol lleno. Un árbol perfecto es un árbol donde todas las hojas están en el mismo nivel. En otras palabras, si todos sus niveles están llenos, como por ejemplo, tengo el siguiente. Fíjense acá. Todos sus niveles están llenos. Este de aquí sí. Por lo tanto, retornaría true. Y este de aquí no, porque justo el último nivel no está lleno. Por lo tanto, bueno, no está completo este último nivel. Por lo tanto, no es perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, el primero es true y el segundo es false. Bien, vamos con otro ejemplo. ¿Será que este es un árbol binario perfecto? Sí. Porque todos sus niveles están llenos, ¿no? Todos los nodos están en todos los niveles. Por lo tanto, es un árbol binario perfecto. Pero ahora, ¿cómo yo puedo saber algorítmicamente si un árbol binario es perfecto? Hagamos el siguiente análisis. ¿Cuánto es la altura de este árbol? 4, ¿no? Bien, ya sabemos qué es la altura. Ahora, fíjense, que hay un detalle. Fíjense cuántos nodos en total hay. Si bien por cuestiones estratégicas o de comprensión se les puso un valor del 1 en adelante, sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el, bueno, punto suspensivo hasta el 15. ¿Cómo yo logro esta cantidad? ¿Cómo logro saber que son 15 nodos los que debería tener mi árbol? Siendo la altura 4, ¿cómo yo sé que la cantidad de mis nodos debería ser 15?
Si yo pienso y digo 4, ¿con qué lo puedo relacionar 4 para que me dé 15? A ver, 4 al cuadrado me da 4 por 4, 16, ¿no? A ver, y 16 menos 1, 15. Ah, puede ser. Pero ¿qué pasaría si tuviera solo hasta aquí? Son 7. ¿Cuál es su altura? 3. 3 al cuadrado es 9. Menos 1, 8. ¿Ya está bien? No, porque son 7 elementos, jóvenes. No, estaría bien. Ok. Entonces no es la altura al cuadrado. Pero sí hay otra potencia, ¿no? Ya creo que ya algunos lo deben tener en mente ya. Aquí, por ejemplo, la altura es 3. ¿Qué pasa si yo elevo 2 a la 3? En lugar de 3 al cuadrado, 2 a la 3. Sería 2 al cubo, sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Menos 1, 7. Ah, perfecto, coincide. Deberían haber 7 nodos. Y en este caso, la altura es 4. 2 a la cuarta, ¿cuánto sería? 2 elevado a 4 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 por 2, 16. En total, 2 elevado a 4 me da 16. Menos 1, 15. Entonces, jóvenes, para yo hallar la altura, si bien los nodos esperados en este caso son 15, eso es igual a 2 a la 4 menos 1, donde 4 es igual a la altura, 2 a la h menos 1. Entonces, jóvenes, si yo quiero saber si un árbol binario es perfecto, lo puedo resolver con una simple fórmula matemática, ¿ya? Obviamente alguien diría, profe, pero ¿por qué no hacemos un algoritmo que use recursividad y me diga si es que esto es un árbol binario perfecto? Claro que se puede, pero eso se lo dejo de tarea si quieren, vamos de práctica para ustedes, ¿ya? En esta ocasión quiero que veamos otro enfoque. A veces no todo se resuelve haciendo algoritmos brutales, recursivos o algo lógica compleja. A veces, y digo a veces, podemos darle un enfoque matemático y es justamente lo que quiero que veamos ahorita. Entonces, yo sé que la altura, bueno, es un árbol binario perfecto si 2 elevado a la altura menos 1 es igual al size. Recuerden, el árbol tiene un campo size que me dice cuántos nodos hay en el árbol. Si es 15, el resultado de este cálculo debería ser igual a 15. En otro caso van a ver que esto no, si no cumple, entonces no es un árbol binario perfecto. ¿Ya? A ver, esto se los dejo para que ustedes lo implementen. Se los doy como tarea. Básicamente ya tienen la fórmula. Lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Obviamente h vendría a ser la altura. Ya tenemos un algoritmo que nos devuelve la altura, que es el algoritmo DEP, ¿no? Y si 2 a la altura menos 1 es igual al size, recuerden que 15 es el size. Y le voy a poner el size. Entonces, si esto es igual, significa que es un árbol binario perfecto. ¿Qué pasa, jóvenes? Alguien me diría, pero profe, ¿será que eso se cumple? Miren, jóvenes, solo para muestra un botón, ¿ya? Si yo elimino esto, ¿cuánto es la altura? 4. 2 a la 4 menos 1 me da 15. ¿Cuántos nodos aquí tengo en mi árbol? 14. Más allá de cómo estén enumerados, tengo 14. Entonces no son iguales. Por lo tanto, este no es un árbol binario perfecto. Ahora, alguien me diría, pero profe, muy sencillo su ejemplo. ¿Qué pasaría? What if? Me hizo acuerdo a lo de Marvel. Aunque soy más DC, aguanta y dice. Bien, a ver, ¿qué pasaría si este tuviera un nodo más? Y pongámosle acá, no sé, inventémonos 20, el nodo 20. ¿Cuántos nodos hay en el árbol? 16 nodos. ¿Cuánto es la altura? La altura es 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 5, ¿cuánto es? 32 menos 1, 31. ¿Cuánto es el 6? 16. 31 igual a 16. No, entonces este no es un árbol binario perfecto. Entonces, jóvenes, con esta simple fórmula podemos ver
Si el resultado es igual al size del árbol en el que estoy, entonces es un árbol binario perfecto. Caso contrario, no. Entonces, jóvenes, ustedes lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Van a crearse un algoritmo que sea obviamente un booleano is perfect. Bien, jóvenes, si les implemento yo esta fórmula es muy simple. Quiero que algunos ya deben tener conocimiento sobre lo que es usar el mat.po. Ay, no, la librería mat tiene un punto POW para lo que es elevar para potencia, ¿ya? Entonces, ese es el que tendrían que usar. A ver, vamos, solo para que vean y no digan, el profe me la charla, no sabemos cómo hacer. Van a investigar un poco, ¿ya? Por eso es que quiero dejárselos para ustedes. Entonces, ustedes van, por ejemplo, aquí si yo digo mat.pow, esto de aquí, bueno, me recibe un double. Voy a elevar, hagamos 2 a la 4, ¿les parece? 2 a la 4 me debería dar ¿cuánto? Rank me debería dar 16. Listo, joven, acá está, 16. Aunque el resultado me devuelva algo de tipo double, yo esto puedo castearlo, ¿no? Puedo decirle, no, lo que me devolvas no quiero que sea un doble porque esto yo lo voy a asumir como un entero. Listo, ya no me va a imprimir con el punto 0, me va a imprimir como 16 nomás. Obviamente, y todo esto yo lo puedo guardar en una variable de tipo int, obviamente con este casting para que no me errore y ya. Entonces, jóvenes, quiero que ustedes hagan ese algoritmo. El algoritmo is perfect. Ánimo, jóvenes, sé que pueden resolverlo. Confío en ustedes. Llevar esta fórmula matemática a código y el resultado compararlo con el SAI. Es todo suyo. Bien, ahora sí, no puedo despedirme sin antes dejarles algo de tarea, ¿no? Claro que sí, jóvenes. Necesito que practiquen. Y por ende sí les voy a dejar algo de tarea. El primero, tienen que implementar, jóvenes, un método swap, el cual permite intercambiar los valores de dos nodos dados. Es decir, swap, si reciben como parámetro el 1 y el 5, los valores de esos dos nodos los intercambian. Y por eso es que aquí queda el 5 y aquí queda el 1, ¿no? Solo intercambian los valores de dos nodos existentes, ¿ya? Siguiente algoritmo. Y obviamente si me envían un valor que no existe, por ejemplo, imaginen que me envían 1 y 10. Como no existen, no hacen ningún intercambio. Y el siguiente, retornar true, una función booleana que retorne true si el árbol es lineal. ¿Cuándo un árbol es lineal? Cuando desde la raíz hasta el último nodo final solo hay un solo camino, como acá. Desde el 20 hasta el último nodo hay un solo camino. En otras palabras, alguien diría, si cada nodo tiene 0 o un hijo, a lo mucho, entonces es un árbol lineal. Ya véanlo como mejor, digamos, les parezca a ustedes. No hay problema. Al final, cualquiera de las formas como lo interpreten, tienen que devolverle que esto es true, que es lineal. Esto también es true, fíjense. Hay un solo camino desde la raíz hasta el último nodo final. Este de aquí también es un árbol lineal. Hay un solo camino desde la raíz hasta el último nodo. Alguien diría, si hay un solo nodo hoja, pero no necesariamente. O bueno, a ver, bueno, sí. También es otro enfoque. Jóvenes, aquí creo que hay varias formas de poder ver o de decir cuándo un árbol es lineal. Eso se lo digo a su decisión, ¿ya? El 10, por ejemplo, hay un camino hasta aquí, va bien. Aquí ya hay dos caminos. Ah, ya, entonces no cumple. Ya no necesito seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay uno que tiene dos hijos. Tiene que tener 0 o un hijo. Entonces este no es lineal. Los demás sí son lineales. Entonces van a implementar una función que devuelve un booleano true o false que diga si es lineal o no. Y por último, su tercera tarea va a ser, ojo, y cuando digo tarea es porque quiero que lo hagan, sé que pueden, eliminar los nodos hojas. Noten bien, este es mi árbol original. Si a este árbol yo llamo al algoritmo delete leaves, lo que va a hacer es, va a eliminar el 4, el 9, el 10, el 7 y el 8, y el árbol va a quedar así. Es decir, que si yo antes de llamar al método imprimo el árbol, debería estar así, de esta manera. Y si después de llamar al método ya imprimo el árbol, debería imprimirme esto.
¿Qué significa, jóvenes? Que aquí tengo que desenlazar, tengo que quitar punteros. Noten bien que el nodo 13 tiene dos punteros, left y right, que en este caso acá no son nulos, ¿no? Apuntan a nodos existentes, por lo tanto aquí debo cambiar que apunten estos a nulo. ¿Para qué? Para que estos nodos queden libres volando, sueltos, ya no dependan, ya no estén enganchados al árbol, ya no sean parte del árbol. Entonces aquí hay un detalle de puntero que tengo que desenlazar los nodos hijos de sus nodos padres. No debería haber ya esto. En otras palabras, tal como está acá, ¿no? Fíjense, el 13 ya no tiene punteros a otros nodos. El 16 tampoco al 10, ya no tiene ese puntero al 10, o sea, es nulo básicamente. Cuando no tiene puntero, bueno, es que el puntero es nulo. Aquí el 13, sus dos punteros son nulos. El 19, sus dos punteros son nulos. Quedaron nulos porque ya eliminé lo que eran nodos hoja. Bien. Y eso, jóvenes, entonces esos algoritmos de tarea. Y bien, jóvenes, si les ha parecido de mucha ayuda este video, por favor, no olviden regalarme un comentario, un like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus compañeros y docentes, y aquellos que puedan apoyarnos con una membresía, bienvenido sea. Para seguir trabajando y bueno, todo el trabajo que se hace, se lo hace de la mejor manera, con el máximo empeño posible y dedicación para que pueda ser muy beneficioso para usted. Bien, jóvenes, entonces sin más que decir, conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.